Hola, buenas tardes, familia de La Roca, ¿cómo están? Otra vez con el placer de estar aquí con ustedes nuevamente. Este, pues vamos a prácticamente a comenzar el estudio de hoy. Espero que ya estén preparados con sus plumas, sus cuadernos. Vamos a tomar nota y a aprender lo que el Espíritu Santo va a hablar esta tarde y noche. No, sigue siendo un placer estar con ustedes, aunque sea por este medio, pero por este medio que nos está sirviendo bastante para comunicarnos, pero sí, ya nos hace falta el toque humano. Pues bueno, les voy a dar rápidamente los anuncios para que ya pasemos al estudio de lleno. ¿Recuerdan las reuniones de varones? Esta semana sí va a haber reunión de varones, igual en línea, por este medio, por Facebook. Este viernes a las 7 de la noche, recuérdenlo, tomen nota para que no se les vaya, o pónganlo en su agenda del celular o algo así. Terminando varones, nos vamos a la oración. Recuerden de mandar sus peticiones de oración, las estamos recibiendo hasta las 4 de la tarde, De 4 de la viernes. tarde del viernes, para que dé tiempo de que sí pasen y que sí se Se ore ore. por sus peticiones. Ahí les pedimos de favor que lo manden a más tardar el viernes a A las las 4 de la 4. tarde. Empezó un formato de que estamos orando, bueno, ya se venía haciendo ahí en la iglesia, en el edificio, digamos, pero ya es en línea a las 6 de la mañana, los martes y jueves. Los que puedan, conéctense, seguramente está siendo de mucha Bendición. bendición, Si tú quieres beneficio. el link para poder entrar, manda un WhatsApp a La Roca 222-233-1767 para que te lo podamos pasar. Sí, es que esas reuniones no son por Facebook, son por Vía medio de Zoom. otra Ajá. plataforma. ¿Vale? Pero les podemos pasar el link con mucho gusto. Damas, también les recordamos los martes a las 10 de la mañana, siguen sus estudios para que estén pendientes. También les recordamos de lo que es las ofrendas y los diezmos. Recuerden que, pues, como lo hemos venido diciendo, los gastos no han parado, no han cesado, entonces sí les animo a que nos apoyen con eso, no que apoyen, más bien a que cumplamos con nuestro deber, ¿no? Con ese tema. La Ujú. iglesia sigue abierta. Está una persona, está Fernanda, de martes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí está ella, a esa hora puedes llevar tu ofrenda o tu diezmo. Y también, si quieres utilizar un medio electrónico, se te puede enviar el número de cuenta directo, ¿no? Por favor, para que estemos pendientes. Pues vamos a darle entrada ya al estudio y espero que Dios haga su obra mediante el estudio. Buenas noches a todos, ¿cómo están otra vez? Pues aquí andamos en casa como pues las últimas semanas, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo les fue en la semana? ¿Pudieron tener oportunidad de releer lo que estudiamos en la semana pasada? Acuérdense que les di algunos versículos que ya no pudimos leer, pero que se quedaron de tarea. Yo espero que los hayan podido leer y que esto les sirva pues para repasar también, ¿no? Lo que estamos aprendiendo de este libro, que yo no sé para ti, pero creo que ha sido una bendición para todos y estamos aprendiendo mucho. ¿Sí o no? Si me pueden ahí decir en el chat si están aprendiendo, si no están aprendiendo nada. Bueno, me gustaría saberlo, ¿ok? Pues vamos a empezar y les voy a pedir que inclinen su rostro y vamos a orar. Dios te esta tarde, gracias una vez más nos permites estar reunidos, Señor, en armonía, Señor, para fortalecernos, para enseñarnos unos a otros, Señor. Padre, abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, y permítenos entender, Señor, un poco más acerca de lo que está en tus escrituras, Señor, que es palabra
para hoy, que es palabra para mayo de 2020. Señor, queremos escucharte y queremos también ser hacedores, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, precisamente recordarán, creo que pues el objetivo de la clase pasada precisamente fue el ser hacedores, ¿verdad? De nada sirve que tú y yo estemos escuchando y escuchando y llenándonos si no llevamos a cabo lo que leemos o lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? También solo a manera de repaso estuvimos viendo acerca de la ira, ¿verdad? ¿Cuántos pudieron hacer ahí algún ejercicio en cuestión de evaluarse y darse cuenta qué tan bien o qué tan mal están en el tema de la ira? Yo espero que hayas podido pues también hacer una reflexión acerca de esto en tu vida, en tu carácter, porque pues todos estamos en este camino, ¿verdad? Todos estamos en el camino para ser transformados y esta es una parte muy importante. Ok, pues vamos a iniciar, les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación y espero que sí, pues les esté sirviendo también estas presentaciones que yo les estoy dando. Como les he mencionado, pues trato de poner lo más esencial para que ustedes pues se queden justamente con cosas muy, muy específicas, ¿no? Así es que el día de hoy vamos a empezar, es nuestra tercera clase de Santiago y vamos a comenzar con el capítulo 2, perdón, apenas vamos en el capítulo 2, ¿verdad? Y bueno, a este inicio del capítulo yo le puse sobre todo bautismo. Y vamos a leerlo. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2, que ahí tú tienes amonestación contra la parcialidad. Y dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí empezamos un tema interesante, el favoritismo. ¿Cuántas veces tú y yo, a veces sin quererlo a lo mejor, entramos en este tema de tener a nuestros favoritos, ¿verdad? De hacer acepción de personas, justamente como dice aquí? Pero bueno, el Señor nos llama a recibir a todos como Él los recibió también. Todos los que se acercaban a Jesús, Él los recibía y como puse aquí, el Señor nos recibe a todos, así que debemos hacer lo mismo con los demás, ¿verdad? Y aquí yo les puse una historia que es muy interesante y tal vez tú la has leído, a lo mejor solo la has leído así como cualquier otro versículo y no has puesto o no hemos puesto atención precisamente en lo que nos habla acerca de hacer acepción de personas o de tener a nuestros favoritos, digámoslo así. Así que vamos a leerlo, Hechos 10, a partir del versículo 1. No te voy a leer todo el capítulo porque casi es todo el capítulo, pero nos habla de dos personajes. Nos habla de Pedro y nos habla de Cornelio. Cornelio dice en el versículo 1 que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era un centurión que es como el jefe de un gran número de soldados. Entonces era una persona importante, era una persona de renombre y este hombre dice aquí en el versículo 2 que él era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre nos cuenta esta historia que él tuvo una visión, ¿verdad? Él tiene una visión y entonces se le manifiesta que él tiene que ir a ver o tiene que ir a buscar a Pedro, tiene que ir a hablar con Pedro, ¿no? Entonces él, pues como una persona muy importante, él llama a uno de sus empleados y le dice, tienes que ir a buscar a Pedro y tienes que traérmelo porque tengo que decirle la visión que se me ha revelado, ¿no? Por el otro lado, nos encontramos a Pedro que dice ahí que estaba orando y de repente entra en éxtasis
así lo dice la escritura, si tú quieres verlo, en el versículo dice Pedro, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le dio un éxtasis. Aquí, pues no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero seguramente también tuvo una revelación espiritual, una revelación divina, y está muy, podría parecer como chistosa esta que él tiene. Vamos a leerlo rápidamente. Dice el versículo, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y bueno, esto sucede repetidas veces y podríamos decir qué rara está esa visión, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? Pero esto tiene muchísimo que ver con no hacer acepción de personas. Si tú te das cuenta, el mismo Pedro dice, ¿cómo voy a comer de estos animales inmundos? ¿No? Tú sabes que en la cultura judía estaba prohibido comer ciertos animales porque solamente se utilizaban considerados como animales inmundos. Entonces, pero Dios le dice, lo que yo he santificado, lo que yo he purificado, ya no lo llames inmundo. Más adelante vemos el porqué de esta visión. Vemos al otro lado a un centurión que era, pues digamos, no aceptado entre los cristianos, porque la mayoría de los centuriones estaban en contra de los judíos, porque la mayoría de los centuriones peleaban en contra de la iglesia cristiana, aunque el hombre era piadoso, y dice aquí en el versículo 1, era temeroso de Dios, él era uno entre mil seguramente. Y entonces cuando Dios manda a su siervo, a su empleado, a buscar a Pedro, vemos ahí en la historia que llega con Pedro y le dice, por favor, acompáñame porque mi amo Cornelio quiere verte. Y entonces Pedro a la casa de Cornelio y vemos aquí que se encuentra no solamente con Cornelio, sino que Cornelio ya había invitado a toda su familia, porque él decía, este hombre es un hombre de Dios y yo quiero que todos lo escuchen. Y mira, ahí vamos a verlo. Versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y el versículo 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Estamos hablando de Cesarea. Cesarea era otra provincia, digámoslo así, y entonces como él dice aquí, es abominación para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero y mucho más con su familia. Dice aquí, pero a mí me ha mostrado Dios ningún hombre llame común o inmundo. Aquí vemos el cumplimiento de esa visión tan rara de los animales, ¿verdad? Que Pedro tuvo en ese momento, porque aquí se está cumpliendo esa palabra, no llames inmundo a lo que yo ya he santificado, a lo que yo ya he purificado. Y al final, versículo 34, vamos hasta allá, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y justamente de eso es que estamos hablando en un versículo, en el versículo 1 del capítulo 2 de Santiago. Vamos a repetirlo, dice, que vuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Y en este punto tú y yo podemos pensar, por ejemplo, en hacer acepción de personas, por ejemplo, que no tienen la misma creencia que nosotros. Y muchas veces como cristianos caemos en el error de hacer esto. Como esa persona no piensa igual que yo, pues entonces mejor no me acerco con ella.
mejor no platico, aún con gente de nuestra misma familia. Hemos a veces decidido alejarnos porque no creen en lo mismo que nosotros o no comulgan con lo mismo que nosotros. Pero aquí nos dice Dios no hacer acepción de personas. Tú no sabes en qué momento esas personas puedan cambiar su corazón. Tú no sabes en qué momento el Espíritu Santo se pueda revelar a esas personas y quiénes somos tú y yo para juzgar. Nosotros debemos aceptar a las personas y amarlas. Vamos a ver otros versículos que yo te dejé ahí, Lucas 20:21 y Marcos 12:14, que nos habla Jesús mismo de no hacer acepción de personas. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, como te decía, tú puedes pensar tal vez en hacer este tipo de favoritismos. Ay, pues yo solamente me junto con los cristianos. O muchas veces también decir, pues yo solamente me junto con los de la roca, ¿verdad? De otras iglesias no, porque no me gusta lo que hacen, porque no me caen bien, etcétera. Aún ahí estamos haciendo acepción de personas. Después vemos ahí en el versículo 2, 4, vamos a leerlos, dice, porque si en vuestra, esto está bien, bien fuerte, y fíjate cómo esto pues pasaba en esos tiempos y dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. A mí lo primero que me vino a la mente fue, Señor, perdónanos. Perdónanos porque esto, como que a lo mejor no literal, como dice aquí, haciendo diferencia entre pobres y ricos. Si te das cuenta, Santiago habla mucho de esta diferencia y ahorita te voy a explicar por qué. Pero a lo mejor en estos tiempos no hacemos mucho esa diferencia entre pobres y ricos. Pero ¿qué acerca de quien trae pecados? Como te puse aquí, discriminamos por pecados, discriminamos por el pasado de las personas, discriminamos por la apariencia. Y no te voy a poner ejemplos porque creo que son muy obvios y creo que cada uno de nosotros sabe y puede entender a qué se refiere esto. Pero es una realidad que la iglesia caemos todavía en este pecado de discriminar, de hacer diferencias, de hacer favoritismos, aún con los predicadores. No recuerdo quién lo decía, la pastora o el pastor hace poquito en una plática, pero decían, cuando esperas al predicador estrella, ¿no? El que viene de otros, creo que la pastora lo decía, que viene de otro país, entonces ahí sí voy a la iglesia. Ah, este domingo dijeron que la plática, siempre nos habla de lo mismo, ¿no? Aún en eso discriminamos, aún a nuestros mismos líderes. Ahora, ¿cuánto más a la gente que llega a la congregación? ¿Ya viste ese chavo que viene con una perforación? ¿Ya viste a esa mujer? Yo conozco a su marido y no viene con su marido. Y discriminamos. Y literalmente los edecanes no, usted, marido, siéntese hasta atrás, ¿no? Pero en nuestro corazón hay esa condición. Y lo que dice aquí es muy fuerte. Venimos a ser jueces con mandamientos. Eso es lo que sucede. Y interesante que encontré que dice, no puede haber diferencias de méritos cuando las personas se reúnen en su presencia. Ahí todos somos iguales. Ahí no hay diferencia. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para decidir quién entra y quién no entra? Esta persona como que no viene dispuesta a oír, no, mejor que se vaya. ¿Quiénes somos tú y yo para decidir o para juzgar sobre eso? Ay, esta persona se duerme en todas las reuniones, ¿verdad? Mejor que ni venga. Eso también es discriminación.
y nos ponemos como jueces, como dice aquí, con malos pensamientos. Y podría seguir, ¿verdad? Con los ejemplos. Por eso, como te decía, cuando yo leí este versículo, lo único que se me vino a la mente, o lo primero fue, Señor, perdónanos. Y que esa sea tu oración y mi oración después de esta clase. Que no te vayas a dormir hoy en la noche sin pedirle perdón a Dios. Porque definitivamente nadie podemos decir, yo estoy exento de eso. Todos hemos caído en discriminación. Y parece que lo leemos y podríamos decir, no, bueno, eso pues lo hacen las personas nuevas o los que no conocen de Dios. No, eso lo seguimos haciendo tú y yo con ejemplos tan simples como los que te acabo de dar. Y yo estoy, es el deseo de Dios. Que cuando todo esto termine y cuando llegue gente nueva a la congregación, tú y yo podamos recibirlos con amor. Tú y yo podamos recibirlos como acabamos de leer esta historia de Pedro, que recibió esa revelación de parte de Dios y tal vez textual no lo dijo. ¿Quién soy yo para juzgarte? ¿Quién soy para decir que eres digno o eres indigno? Aquí estoy y soy un hombre igual que tú. Y ojalá que todos podamos tener esa misma actitud en nuestro corazón, de recibir a cualquiera que llegue. Y que no tengamos favoritos, no hagamos acepción de personas, condiciones, pasados, pecados. Porque acuérdate una vez más, nos volvemos jueces con malos pensamientos. Y los malos pensamientos, vimos la semana pasada, ¿verdad? Las concupiscencias, así empieza el pecado, que nos lleva a la muerte. Que Dios nos perdone como iglesia, de verdad. Que Dios nos perdone por esto y que podamos cambiar nuestro corazón y volvernos personas que amemos así, sin ponerle un pero, simplemente que amemos y que aceptemos a todos por igual. Vamos al versículo, creo que ya me pasé. Vamos a leer 5, 6 y 7, ¿ok? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Aquí quiero detenerme precisamente, como puedes ver ahí en la presentación, para hablarte un poco del contexto en el que vivía Santiago y en la razón de por qué Santiago habla tanto de esta diferencia entre ricos y pobres. Lo que sucedía en este tiempo en Jerusalén, el imperio romano era el que tenía autoridad sobre Jerusalén en ese tiempo. Y el imperio romano era un imperio de clases, era un imperio clasicista totalmente. Y las clases estaban perfectamente y exageradamente marcadas en ese tiempo. Estaban o los muy ricos o los muy pobres. Y aparte estaban los judíos. ¿Qué pasaba entre ricos y pobres? Les puse aquí algunos puntos. Los ricos oprimían a los pobres. Y cuando te digo oprimir, o sea, era de verdad una autoridad que se ejercía sobre los pobres muy fuerte. Los ricos, como yo encontré aquí, los ricos llevaban a los pobres a los tribunales por deudas que contraían. Si un acreedor se encontraba a un deudor en la calle, podía agarrarlo del cuello y llevarlo arrastrando hasta el tribunal. Y los pobres no tenían a veces ni para comer. ¿Y qué hacían? Iban con los ricos a que les prestaran dinero, pero si por alguna razón los pobres no podían pagar ese dinero, esto era lo que hacían. Podrían agarrarlo del cuello y llevarlo arrastrado al tribunal.
Hay una serie que ahora están pasando solamente por algunos les he comentado ahí, pero se llama The Chosen en inglés, Los Escogidos en español. Ajá, Los Escogidos. Esta es la historia de Jesús, pero vista desde algunos personajes, como algunos de sus discípulos. Esta serie es estadounidense, pero tiene subtítulos. Solamente la puedes en tu celular. Si tú la buscas como una aplicación, la puedes descargar en tu celular. Y es una serie muy bien hecha que está fundamentada 100% en la Biblia. Y me acuerdo que los primeros capítulos, precisamente hablando de esta parte de las clases, ahí aparece la historia de un recaudador de impuestos. Y se ve precisamente cómo tiene tanto trabajo con los pobres y cómo a los pobres los oprimían tanto por no poder pagar las deudas que tenían con los ricos. Como dice ahí, había un abismo de separación entre pobres y ricos. Los pobres eran considerados como honor, eran considerados personas ociosas, embusteros, ladrones, gente sin honor y no merecedores de confianza. Por el otro lado, se consideraba que el dinero era fuente de injusticias y que volvía insensibles a los hombres. ¿Por qué? Porque precisamente los hombres, en ese tiempo, los romanos, eran muy ricos y no ayudaban a los pobres. Entonces, esa era la condición en la que vivía o el y por eso es que él utiliza mucho estos ejemplos y estas diferencias entre pobres y ricos, porque era algo que él veía todos los días. Era algo con lo cual él estaba muy cercano en esos días cuando él vivía en Jerusalén. Y algo importante de destacar aquí, porque puede haber muchas malas interpretaciones acerca de lo que Santiago dice, pero Santiago no condena la riqueza, él condena la conducta de los ricos en ese tiempo, porque no era una conducta justa. Para los judíos, una parte bien importante era el tener misericordia de los pobres. Y él no podía concebir cómo los romanos no podían ayudarse entre ellos y cómo en lugar de ayudarse oprimían más a los pobres para que los ricos tuvieran más dinero y los ocupaban como esclavos en trabajos duros. Entonces, algo que nos tiene que quedar claro aquí es que Santiago no condena la riqueza, sino la conducta de los ricos, que es lo que estamos viendo en estos versículos, ¿verdad? Vamos a volver a leerlos. Versículo 5. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos y en fe y herederos del reino que se ha prometido a los que le aman, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, porque esa era la condición que le estaba bien, ¿ok? Pero sí quiero que nos quede bien claro que Santiago no condena la riqueza, sino estaba condenando la conducta de los pobres. Y hoy en día podemos ver que sucede lo mismo, pero no nada más con los pobres, también, perdón, con los ricos, también podemos hoy en día darnos cuenta de la conducta de los pobres y de todos. Hoy en día, a lo mejor en nuestro país no está tan marcado o hay más clases sociales, digámoslo así, pero también nos podemos dar cuenta que entre ricos y pobres todos tenemos algo de lo cual no tenemos que enorgullecernos. Así es que no miremos, como dice el versículo, la paja del ojo ajeno cuando tenemos una viga en el nuestro. Todos tenemos un pie de que cojear, seamos ricos, seamos pobres, seamos de mediana clase, todos tenemos que cojear. Lo que nos tiene que importar es nuestra conducta, nuestra actitud. ¿Ok? Vamos al versículo 8, versículo 11. Dice, si en verdad cumplís real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero, ahí hay pero, y esos peros son muy importantes, pero ofendiere en un punto,
se hace culpable de todos. Dice, porque el que dijo, no cometas adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has transgresor de la ley. Y como te puse aquí, puede ser en casi todos los sentidos una buena persona, pero nos podemos echar a perder por una sola falta. Y aquí esto es una advertencia. Por eso te puse ahí este símbolo de cuidado, cuidado. Precisamente ayer hablaba con un grupo de mujeres acerca de esto. No pensemos que somos buenas, así nos podemos quedar. No pensemos que somos buenos. A lo mejor tú puedes decir, pues yo ya no miento, pues yo ya no robo, pues yo ya no engaño a mi esposa, ¿no? Y pensar que ya estamos del otro lado. Todos estamos en un proceso. Pero si tú tienes una sola falta, te puedes echar a perder. Gálatas 5:9 dice, un poquito de levadura hace crecer toda la masa. Un poquito, un poquito. Una sola falta. Y yo te voy a pedir que lo subrayes ahí en tu Biblia o que le pongas un signo de admiración o un símbolo de cuidado, lo que tú quieras ahí. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Esto también tiene que ver con nuestros hábitos, con los pecados, como hablábamos la pasada. Bueno, sí, yo sé que estoy mal en esto, pero esto no es tan malo, ¿no? Pues ya se va quitando con el tiempo y nos acostumbramos a ese pecadito, ¿no? Que le podemos decir. Pero eso puede echarnos a perder. Una sola puede echarnos a perder. Así que cuidado. Y esto puede empezar, fíjate, con algo bien sutil, como estaba pensando hace rato. Esto puede empezar incluso por el orgullo de decir, pues si yo soy bueno, no, si yo me comparo con fulanita o sutanito, yo soy bueno. No, ellos sí, pecadores, ¿verdad? Pero yo no, yo soy bueno. Eso es orgullo. Y por ahí puede empezar ese casi todo. El orgullo, la altivez. Yo sí hago. Alguien que siempre así comentaba, ¿no? No, pues es que ustedes seguramente no. Yo sí lo hago con mi esposa. Yo sí lo hago con mis hijos, ¿no? Y siempre como tratando de mostrarse que él era, pues, perfecto, ¿no? Cuando la realidad es que no somos perfectos. Cada uno sabemos en qué área cojeamos y tenemos que mostrarnos también vulnerables ante los demás. No creernos perfectos, porque no lo somos. El único perfecto es Dios y estamos todavía muy lejos de llegarle. Así que, y considera qué es eso poquito, qué es eso que casi te hace perfecto, en lo cual te jactas y que no has dejado y no has permitido que Dios entre, porque si ofendes en un punto, te vuelvo a repetir, te haces culpable de todos. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Continuemos entonces. Versículo 13. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y aquí yo no sé si puedes ver a alguien. Yo veo a Jesús. Yo veo a Jesús aquí en esta escritura, porque Jesús tuvo misericordia de ti y de mí. Y su misericordia triunfó sobre el juicio.
al que tú y yo estábamos predestinados para tener. Pero por su misericordia, tú y yo no tuvimos ese juicio y no lo tendremos, porque Él va a estar ahí delante de nosotros y le va a decir al Padre, no, por favor no los juzgues, porque yo ya pagué por ellos, porque yo ya morí en la cruz por ellos. Y esto ay, es otro tema. Jesús. Yo veo a Jesús teniendo misericordia de ti y de mí, aún con nuestras muchas o poquitas fallas. Aún con todo esto que acabamos de ver, que a lo mejor tú dices, híjole, no, pues no soy merecedor de nada, porque juzgo, porque me jacto, porque hago acepción de personas. Pero aquí hay esperanza. Esto es esperanza. Esto es una palabra de esperanza. Versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa con el juicio. Sobre el juicio, perdón. Ahí está nuestro Dios, nuestro Rey, el que triunfó sobre la muerte y que nos hizo a ti y a mí merecedores sin haber hecho nada. Y algo también que habla aquí es acerca de la libertad. Y yo me di la tarea de buscar qué es esto de la ley de la... Y lo que encontré es que la ley de la se refiere en la Biblia a esta ley que nos capacita o que nos faculta para poder tomar decisiones, para santificar bajo nuestra responsabilidad. Otra cosa que encontré dice, la ley de la libertad no se rige por reglas y normas, sino por la obligación movida por el amor. Eso es lo que hizo Jesús. Él se movió por el amor. Y eso es lo que a ti y a mí nos tiene que mover a tener misericordia. No una obligación, no decir, pues es que soy cristiano y pues tengo que amar. No, lo que nos tiene que mover a ti y a mí es el amor. Es una decisión propia. Dios no nos obliga a nada, Dios no nos pone un estándar. Sí, sí, bueno, sí, sí nos pone un estándar, pero no nos dice, si haces esto, entonces vas a estar conmigo. No, es nuestra propia responsabilidad. Y claro, si no lo hacemos, pues también vamos a tener consecuencias. Pero esas tú y yo ya las sabemos porque hemos conocido a Dios. Les puse ahí algunos versículos que tienen que ver con este tema de la ley de la libertad, cómo tú y yo decidimos por nosotros mismos acerca de esto. Y el punto 1 era este, la ley de la libertad, y punto 2 habla de misericordia. Y dice ahí que el que tiene misericordia encontrará misericordia. ¿Cómo estamos en este tema de la misericordia? ¿Eres misericordioso aún con los que nos hacen daño? ¿Eres misericordioso con los demás? ¿Eres misericordioso aún con los que no conocen de Dios? La misericordia es un atributo de Dios que tú y yo necesitamos entender y necesitamos replicar. Eso es algo que Cristo nos enseñó y a cada lugar que iba, Él mostraba misericordia. Y tú y yo necesitamos entenderla, pero también llevarla a cabo. Como decíamos la semana pasada, no solamente leer de, ay, qué bonito, Dios es un Dios misericordioso. No, pero ahora yo también lo tengo que hacer. Y si Dios ha tenido tanta misericordia conmigo, ¿cómo yo no voy a ser misericordioso con los demás? Hay mucho que aprender aquí acerca de la misericordia. Y como te repito, este versículo yo veo esperanza. Yo veo a Dios ahí en su trono, a Jesús, diciendo, es que si yo no bajo, ellos van a tener un juicio y seguramente que van a salir perdedores de ese juicio. Así que tengo que ir. Me va a doler dejar este lugar tan hermoso, dejar a mi padre. Me va a doler mucho, pero tengo que hacerlo por amor. Esa es la ley de la libertad. Movidos por el amor.
El cristiano, como puse aquí, debe tener siempre presente que solo tiene misericordia encontrará misericordia. Y Mateo 5:7, como te puse ahí, nos habla de las bienaventuranzas. Y yo no sé si te acuerdas, en la primera clase yo te dije que una característica especial de este libro, de esta carta, era que hacía muchas referencias a las bienaventuranzas. Bueno, una de estas referencias precisamente es en cuestión de la misericordia. Y Mateo 5:7, vamos para allá. Mateo 5:7 dice, bienaventurados. ¿Se acuerdan que era bienaventurado? También lo vimos. Feliz, feliz, feliz. 3 veces feliz, ¿verdad? O sea, muy feliz. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y no es un tema de, ay, quiero ser misericordioso para que yo alcance misericordia. Yo creo que eso es un tema que se da cuando tú tienes el amor de Dios y cuando tú has entendido la misericordia de Dios hacia tu vida. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, en algún momento de este proceso con Dios, su misericordia. Así como tal vez lo hemos conocido como un Dios sanador, como un Dios proveedor, como un Dios fuerte, como un Dios que nos ha sacado de los problemas, también seguramente todos nosotros hemos podido experimentar a ese Dios de misericordia. Cuando tú lo experimentas y tú trasladas esa misericordia a los que están cerca de ti, entonces también a ti se te da más misericordia. Es como un círculo. Tú das misericordia, se te da más misericordia. Tú das misericordia, se te da más misericordia. Así es nuestro Dios. Y Él es lleno de misericordia. Vamos al versículos 14 al 27. Y aquí el subtítulo dice, la fe sin obras. Aquí estamos hablando de dos cosas muy importantes en la vida de los cristianos, la fe y las obras. Aquí yo me encontré con que hay algunas controversias que hay entre dos personas muy importantes. Uno es Santiago y otro. Porque si tú recuerdas algunos de los libros que hemos de Pablo, algunas cartas de Pablo, nos hablan de que por fe somos salvos. Y entonces, ¿por qué Santiago nos dice aquí que también las obras son importantes y que la fe sin obras es muerta? ¿Estarán contradiciéndose? Pues no, la realidad es que no. La realidad es que todo esto tiene que ver y depende del punto de partida del que cada uno ve estos dos temas. Te voy a explicar cómo. Como te puse ahí, Pablo habla y empieza a hablar de la fe sin obras y de la fe por gracia, desde el gran hecho del perdón. Nadie puede merecer o ganar, ¿ok? Desde ese punto de vista, de que cuando tú y yo somos pecadores, cuando tú y yo somos seres de pecado y nos acercamos a Dios, lo primero que queremos encontrar en Él es el perdón de nuestros pecados. Ese perdón se nos da sin obras, no tenemos que hacer nada, simplemente creerlo, simplemente reconocer quiénes hemos sido, reconocer nuestra condición y Dios nos perdona y Dios nos da salvación. Y ahí una gran obra, como muchas personas piensan. ¿Sí me estoy entendiendo hasta ahí? Desde esa perspectiva, Pablo veía esta parte de la fe y de las obras. Por eso él decía que la fe es simplemente por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y cuando tú lees la palabra de Dios y cuando tú te llenas de la palabra de Dios, tú entiendes que el perdón de Dios es sin condición, que la salvación de Dios es sin condición y que no tengo que hacer absolutamente nada. Hasta ahí es este proceso.
Pero después viene otro paso, que es del cual Santiago nos está hablando. Y él empieza a hablar del que ya es cristiano, del que ya recibió a Cristo. Entonces, nosotros debemos mostrar lo que Él es con nuestras obras. Sí, me entendemos hasta aquí. Entonces, si tú algún momento te encuentras en alguna plática donde, porque hay muchos estudiosos, aunque no sean cristianos, hay muchos que se saben la Biblia hasta de memoria y te pueden decir, pero ¿cómo es esto? No, pero entonces la Biblia está mal, porque aquí se contradicen, uno dice una cosa y otro dice otra. Yo quiero llevarte a que tú, y estas clases nos están llevando a tener más conocimiento para que tú y yo podamos defender nuestra fe y podamos decir, no, a ver, permíteme tantito. Los dos tienen razón. El proceso, cuando recibimos, cuando aceptamos el perdón de Dios, y otro está hablando una vez que empezamos nuestro caminar con Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí está esta diferencia que no es una controversia, cada uno habla de diferentes etapas de la persona cristiana, depende del punto de partida del que cada uno vio estos dos puntos que son la fe y las obras. Pablo, otra cosa que yo encontré aquí es que nos dice que Pablo explica cómo el pecador se puede poner a cuentas con Dios. Y por eso nos habla justamente de esta fe que no necesita hacer obras. Para acercarme yo a Dios, ya no necesito a nadie que me lleve a la presencia de Dios. Yo solo lo puedo hacer. Yo solo puedo acercarme a la presencia de Dios y arrepentirme. ¿Sí? Y Santiago, como lo vimos aquí, empieza para el que ya es cristiano. Para ti y para mí que ya llevamos años. Y que, ok, vamos en otro proceso y vamos avanzando. No nos podemos quedar en pañales. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir madurando. Y una frase que me encantó aquí, salvos por hacer obras. Somos salvos para hacer obras. ¿Sí le entiendes? Te voy a dar un minutito para que tu cerebro carbure y que lo puedas entender no en tu mente, en tu espíritu. No somos por hacer obras, somos salvos para hacer obras. Ya la tienes. No necesitaste hacer nada más que creer. Pero ahora que eres salvo, necesitas hacer obras. ¿Para qué? Para mostrar a aquel que te sacó de tinieblas a su luz admirable. Para eso. No para que la gente diga, wow, oye, qué buena persona eres. No, para mostrarlo a él, para ser reflejo de su luz, para que las demás personas puedan decir, oye, si has cambiado. Qué feo sería o qué fácil sería nuestra vida como cristianos, simplemente haciendo una oración y decir, Señor, te acepto en mi corazón, seguirnos revolcando en el lodo y seguir pecando. Pues sería muy fácil, ¿no? O sea, muchos de nosotros podríamos hacerlo, pero eso de qué Dios nos estaría hablando. Ayer leía una frase que decía que una obra de arte es reflejo de su autor. Y para eso hacemos obras, para reflejar a nuestro autor. A Dios ya no lo podemos ver aquí en la tierra, Jesús ya se fue, Jesús ya no está aquí, pero estamos tú y yo, que reflejamos a nuestro autor, que reflejamos a nuestro creador. Por eso necesitamos hacer buenas obras, por eso necesitamos que la gente vea en nosotros quién es Dios. Hasta yo lo estoy entendiendo ahora más que antes. ¿No? Porque caemos en este engaño de pensar que tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y tú y yo no tenemos que hacer nada. Pero precisamente ahí viene lo que hablábamos acerca de la ley de la libertad. Lo hago porque lo amo, que quiero hacerlo. No lo hago porque tengo, lo hago porque quiero reflejar amor que tengo por él. Y, wow, esto es increíble. No somos salvos por hacer obras, somos salvos por hacer obras.
Esto nos tiene que quedar grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que nunca más pensemos que las obras nos salvan. Las obras no nos salva nuestra fe, pero con mis obras yo reflejo quién es mi autor, quién es mi creador. Y podemos ver muchas escrituras, ¿no? Y ya ni siquiera leímos, ¿verdad? El pasaje, pero vamos a leer para que sepamos en lo que estamos, ¿no? Para que a lo mejor tú dices, ¿de qué me estás hablando? No sé dónde viene aquí el pasaje, pero vamos a leerlo, vamos a partir del 14 al 26. Te pido que lo leamos antes de que puedas ver esta diapositiva. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ya vimos que la fe nos salva, ¿verdad? La fe, el creer nos salva. Pero dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Esto Santiago lo mencionaba porque, como te decía hace rato, el tema de la misericordia hacia los pobres, de las limosnas, de ayudar a los pobres en el pueblo judío era y sigue siendo muy importante. La mayoría de los judíos hoy que son tan prósperos son altruistas. Ellos ayudan muchísimo al prójimo, sobre todo entre ellos, entre la comunidad judía. Si saben que alguien está en necesidad, ellos se ayudan mutuamente y no permiten que ninguno de su comunidad se quede sin comer, se quede sin vestir. Ellos son muy altruistas, muy misericordiosos. Y por eso Santiago utiliza este ejemplo. Hay un hermano en necesidad si no le das lo que necesita. Y aquí entra la acción, aquí entra las obras. Por darle una despensa a alguien, no te va. Por darle un abrigo, no te vas a ganar las palmadas de todos los que estén ahí en el cielo, de todos los ángeles, no, a lo mejor no, pero estás mostrando a Cristo, estás mostrando a tu Creador. Dice 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta y nos lanza un reto, ¿verdad? ¿Realmente quieres darte cuenta? Y vamos a detenernos hasta ahí. Y solamente en esta diapositiva quise ponerte estos versículos, que no los vamos a leer todos porque son muchos, pero te los pongo ahí en referencia y que tú puedas leerlos durante la semana y te des cuenta cómo Jesús hablaba de que el mundo debe ver nuestras obras. Para gracia, de estación por gracia, también él habla brutos. Y lo puedes ver ahí en todas estas citas que yo te estoy dando. Te pido que las anotes para que las puedas después leer. Como te dije la semana pasada, no solo te quedes con lo que escuchas de mí o de los pastores, lee la Biblia para que tú puedas decir, oye, si es cierto, lo que están diciendo es verdad, aquí viene en este versículo. Y si tú encuentras otros versículos, qué padre, anótalos ahí en tu libreta. Esto se trata de estudiar. Acuérdate que estamos estudiando y estamos escudriñando las escrituras. Cada tema es una gran riqueza, ¿verdad? Muy bien. Por último, estos versículos. Ya vimos, versículo 14 al 17 nos dice que la fe sin obras es muerta. No podemos decir que nos preocupamos por la gente si no actuamos, si no tomamos acción. Tenemos que tener, ¿cuál es lo contrario de muerte? Pues vida, ¿verdad? La fe tiene que ser viva en nosotros, tiene que ser una fe viva. Cuando algo tiene vida, tiene movimiento, ¿verdad? Entonces tú y yo en nuestra fe necesitamos movernos.
movernos en las necesidades, como lo veíamos también la semana pasada y como nos instaba también Santiago, ¿verdad? A ayudar a los pobres, a ayudar a los huérfanos. Y yo te preguntaba la semana pasada, ¿tú lo has hecho en este tiempo? Y te lo vuelvo a preguntar, ¿qué hiciste en esta semana? No para ganarte una estrellita con Dios, pero para mostrar a aquel que te ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Para eso. Y porque lo amas. Porque es una reacción inmediata, es una reacción más que inmediata, natural, cuando amamos a alguien. Así que tu fe tiene que ser viva. Versículos 18 al 20. Ahí vemos, otra vez vamos a leerlo, nos habla de que si uno tiene fe y otro tiene obras, ¿verdad? Pero aquí no se trata de o tienes una o tienes otra. No es una u otra, como te puse ahí, sino las dos. Y esto es la vida en equilibrio. Y lo vemos más adelante, versículos del 20 al 26, vamos a leerlo. Ahí nos lanza un reto, como te dije hace ratito, ¿verdad? Dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, todavía después de lo que te dije, ¿quieres una muestra más? Pues ahí te va. Y nos habla de dos personajes. Primero nos habla de Abraham y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó, que dice, juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Tu fe se perfecciona con las obras que tú haces. Cuando das fruto, tu fe se está perfeccionando y tu fe está creciendo. Versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab nos habla de otro personaje. Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y podemos trasladarlo a ejemplos muy fáciles. Es como cuando tú estudias una carrera, ¿verdad? Y a lo mejor estudias gastronomía. Pero saliendo de la universidad te encuentras un trabajo de administración y nunca más vuelves a agarrar un cucharón, un sartén. ¿Qué pasa? Esos conocimientos se mueren y a veces tienes que volver a aprender. Así es sencillo. Cuando tú no haces obras, tu fe se duerme, tu fe se pasma, tu conocimiento, más bien tu crecimiento en Dios se estanca cuando tú no haces obras. Constantemente tú y yo necesitamos estar haciendo obras para que nuestra fe crezca. Necesitamos hacer obras para que nuestra fe crezca. No para que Dios nos ame más, no para que Dios nos acepte, no para tener mi lugar VIP ahí en el cielo, sino para que mi fe crezca más y me pueda dar cuenta de ese Dios grande, de ese Dios poderoso, de ese Dios de milagros que tengo. Tenemos que accionar nuestra fe. Así que como conclusión, versículos 20 al 26, podemos ver que la fe y las obras son inseparables. La fe y las obras trabajan juntas, una con otra, son complementarias. No podemos separarlas. Tú no puedes decir que eres una mujer de fe, que eres un hombre de fe, si no te respaldan tus frutos. Y tú no puedes dar fruto si no tienes fe. O sea, es una cosa y la otra, no una cosa. Tenemos que actuar con estas dos cosas juntas, son inseparables. Y así tenemos que trabajar. Los frutos entonces son importantes, claro que son importantes, claro que son importantes.
leí esto: si Abraham no hubiera tenido fe, no habría respondido a los llamados de Dios. Si Rahab no hubiera tenido fe, nunca habría corrido el riesgo de comprometer su futuro. Pero es fe, y acá te das cuenta, si Abraham tuvo fe, entonces él respondió, y cuando Dios le dijo, lleva a tu hijo a ese monte, tuvo que accionar, tuvo que moverse. Fe y Dios respondió a esa fe, y Dios lo hizo crecer en su fe. Rahab, si ella no hubiera tenido fe, ella no hubiera recibido a esos espías en su casa, y el futuro de Israel hubiera sido otro completamente. Ella corrió un riesgo. Ella se levantó del sueño. Ella se levantó de su comodidad, y es lo que tú y yo tenemos que hacer. Accionar nuestra fe. No se vale decir, sí, yo tengo fe y estoy esperando, llevo 20 años esperando la promesa de Dios. No, tenemos que hacer, tenemos que levantarnos y darnos esa fe. ¿Sí? Estamos todos ahí. ¿Qué te queda de esta enseñanza? ¿Qué te queda de esto que acabamos de aprender? Si puedes escribirlo ahí en el chat. Tal vez yo no lo voy a leer, pero sí para que los demás que estemos leyendo esto, viendo esta clase, pues podamos retroalimentarnos, podamos compartir entre todos nuestras experiencias. ¿Qué me queda? A lo mejor yo me di cuenta que he vivido engañada, ¿no? Y que he pensado que con la fe es suficiente, pero no he hecho nada. Y a lo mejor por eso no he recibido las promesas de parte de Dios. A lo mejor por eso no siento que mi vida esté siendo, que esté llevando una vida cristiana plena, sino que a lo mejor me siento estancada o estancado, porque no he accionado mi fe, porque he vivido en ese error. Tal vez lo que a mí más me habló fue el tema de hacer acepción de personas. Y tal vez yo he caído en ese error y he juzgado en mi papel cualquiera que sea dentro de la iglesia. Aún siendo congregante, he juzgado a muchas personas. Y he dicho, ¿cómo él puede estar ahí dando los anuncios? Si yo lo conozco, si yo sé cómo es, ¿no? Y hemos hecho acepción de personas. ¿O cómo dejan entrar esta persona a la iglesia? En una ocasión, una persona se me acercó y me decía que se había sentido muy mal porque hubo una persona de la congregación que tal cual así, o sea, ni siquiera fue como que solo lo pensara, sino que le dijo, es que tú no puedes venir a la iglesia así vestida. Eso es un insulto para Dios. Y esta persona, pues a lo mejor no estaba tan crecida en ese momento en Dios. Y gracias a Dios lo pudo hablar. Pero imagínate cuántas personas tú y yo hemos lastimado a lo mejor. Tal vez no le hemos dicho así directamente, pero con nuestras acciones, con nuestra cara, le hemos hecho sentir rechazada. ¿Y quiénes somos tú y yo para rechazar a alguien? Acuérdate que debemos de mostrar misericordia, así como Cristo la mostró a nosotros. Pues bueno, hemos terminado esta tercera clase del libro de Santiago. Nos quedan 3 más y terminamos. Yo espero que esto te esté sirviendo. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, déjalos ahí en la página de Facebook. Nos encantaría que nos retroalimenten todo lo que están aprendiendo, si es que están aprendiendo algo. Y si no, también ponlo ahí. ¿Sabes qué? La verdad, todo esto ya lo sabía, ¿no? Para que la próxima, pues tú puedas dar estas clases, ¿no? No, no es cierto. Se ríen aquí. No, pero sí, pues retroalimentanos de lo que estés aprendiendo. Yo soy la primera que estoy aprendiendo muchísimo, de verdad. Y como te lo dije la semana pasada, no sabes, me paso casi un día entero preparando estas clases, porque tienen tanta riqueza.
Así que yo espero que esto te esté bendiciendo. Esto viene de Dios, no viene de mí, viene del Espíritu Santo que anhela enseñarte más y más cada día a ser como Él. Así que pues que Dios los bendiga, nos vemos el viernes, nos conectamos por aquí. Si quieres mañana unirte a la oración, manda un WhatsApp al WhatsApp de La Roca, pero no mañana a las 6 de la mañana, sino en la noche para que te lo podamos mandar ahorita en el transcurso de la noche, por favor. El viernes a las 8, manda tus peticiones, manda también tus testimonios, porque también tenemos ya varios testimonios de muchos milagros que hemos visto y queremos también compartirlos contigo. Varones, no se pierdan a las 7 de la noche, por ahí se han conectado muy poquitos, así es que esperamos que se conecten más y que sigas aprendiendo. Pues que tengan una bonita noche, que Dios los bendiga y pues nos estamos viendo por aquí. Buenas noches.